organizaciones que experimentan se ha vuelto básicamente una obligación para subsistir. Si realmente uno quiere hacer propuestas nuevas, marcar referencia en los mercados, necesita experimentar, necesita tener carne y espíritu de investigación dentro de la compañía. Vamos a hablar de esto, un poco de redes neuronales, de ingeniería, de la vida, de la ciencia de datos y de analítica, con uno de nuestros clientes queridos de Renting de Colombia. Bienvenidos a este iRock Show. Bienvenidos a una nueva edición del iRock Show. Hoy vamos a estar hablando de casos muy concretos de aplicación en negocios, en el tema financiero, de inteligencia artificial y bastante en redes neuronales y sobre un poco de la profesión y de la experiencia aplicada de ingeniería en estos temas. Tenemos un invitado el día de hoy, el señor Juan Sebastián Valencia de Renting de Grupo Bancolombia, es el jefe de capacidades analíticas. Juan Sebastián, bienvenido. Gracias, Diego, por este espacio. Una nota, pues, de estar acá con ustedes y para compartir con todo el equipo y con los que nos escuchan y ven que esto está siendo grabado. Todo esto, todas estas nuevas experiencias que uno percibe en este momento, pero que de todas maneras llevan mucho tiempo sobre la industria del quehacer, pues, que estamos teniendo en estos días. Muchas gracias, pues, por tenerme aquí. Gracias por acompañarnos y por durante estos meses abrir la puerta en Renting de Colombia. Hemos trabajado bastante chévere, mucho aprendizaje como siempre, con cada cliente es un aprendizaje grande sobre su negocio, sobre su forma de ver las cosas, nuevos métodos, nuevas soluciones. Y nos acompaña hoy también nuestro honorable CTO, el señor Germán Ramírez. Bienvenido, señor Germán Ramírez. Milagro tenerlo por acá en el iRock Show. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, pues siquiera no me invitan mucho. Muchas gracias por estar acá en todo caso, muy amable. Sebastián estudió una cosa que yo hubiera querido estudiar, porque incluso la primera maestría que hice fue en eso. Yo me soñaba trabajar en eso, trabajé un tiempo en eso. Es ingeniero de control. Creo que sigue siendo un pregrado único en Colombia, esa ingeniería de control. No sé si lo haya, tal vez en la UIS lo hay, pero pues el que tengo yo de referencia es el de la Nacional de Medellín. Tú eres egresado de la Nacional de Medellín. Sí, de hecho hay dos universidades acá en Medellín que lo dan con un enfoque distinto. Aquí, pues, la Nacional de Medellín tiene ingeniería de control y el Politécnico Jaime Sazacavi tiene ingeniería de instrumentación y control. Ahí digamos que con eso le meten algo diferente, pero tienen como un enfoque similar, muy parecido, pues, en esa rareza y en ese nombre tan extraño que le ponen a esa carrera, pero es una nota. Yo acá voy a acudir a un recuerdo que tenemos con el señor Germán Ramírez de otra vida. Y es que cuando uno le pregunta a alguien qué estudió y uno dice ingeniería de control, tiene una respuesta a veces graciosa de que es ingeniería de control, como cuando le preguntan a Germán si es que, a mí también me gusta la electrónica. ¿Se acuerda, Germán, que alguna vez Sí, algún claro. personaje le dijo? Cuando él contó que era electrónico de algún personaje, a mí también me gusta la electrónica, pero la música electrónica. Entonces, a veces uno cuando cuenta que estudia ingeniería de control, la gente lo confunde con control de procesos, con auditoría y tal. La gente, poco repasemos de qué se trata ingeniería de control y control, ¿no? En este mundo de ingeniería y números. No, pues el control es una mezcla muy bacana, es una mezcla de ingeniería de procesos, de electrónica, mecánica, mecatrónica, sistemas, desarrollo de ingeniería en el que la base matemática es supremamente importante. De hecho, en la nacional solamente hay dos carreras que ven todas las matemáticas que ofrecen para las ingenierías y es sistemas y control.
Y digamos que nosotros tenemos como ingenieros de control una base fundamental en matemáticas y estadística, que lo que nos lleva es a poder automatizar los procesos. Y digamos que el efecto que un ingeniero de control está buscando es que el proceso sea automatizable, controlable y que las variables de proceso se mantengan siempre en los valores esperados. Es muy difícil explicarlo a veces porque muchas veces me tocan las experiencias de ser, ingeniero de control de calidad. Pues al final uno dice, puede ser la calidad, sí, una variable controlable y esperada, pero bueno, uno ahí se va como organizando. Pero lo chévere de esta carrera es que además de, como tiene tanto de tantas cosas, pues abre un mundo muy importante para poder experimentar, explorar y encontrar nuevos caminos y nuevos momentos, pues porque nosotros vemos lo que ven los químicos, los mecánicos, los electricistas, los electrónicos, y es muy bueno porque le abre a uno mucho la mente para ver hacia dónde se puede ir aplicando. Hay una cosa fundamental ahí sobre la matemática que se ve en ingeniería de control, en procesos, digamos que en automatización de procesos, y es que en general se necesita entender muy bien la dinámica y modelar la dinámica de lo que pasa en el proceso, y eso implica que matemáticamente sea modelable, que empieza a tocar tangencialmente o tal vez mucho más hacia adentro, no tangencialmente, sino empieza a hacer una intersección con lo que uno trata de hacer cuando empieza a trabajar con modelos de inteligencia artificial o en general modelos matemáticos para predecir o para entender cosas, cualquier tipo de fenómeno. Entonces, por eso, lo que uno ve en nuestro concepto, los ingenieros de control son fácilmente integrables a equipos de ciencia de datos. Porque digamos que nacen y crecen con esa misma perspectiva de entender de forma matemática los procesos y tratar de modelarlos. Obviamente con un objetivo y es poder controlarlos, pero ya el modelarlos es la base de mucho de lo que nosotros hacemos para luego poder tener capacidades predictivas o entender o analítica. Es muy parecido. Y acá una cosa, Germán, para que le cuento algo sobre el señor Juan Sebastián. Y este es rockero salsero, güey. Esa gente de Medellín, hermano. Pues menos mal no soy salsero reggaetonero, porque si no sería otra Pero vaina. pues esa sería muy fácil. Ah, sí. No, pues está en el lugar correcto, además, en la Meca. Entonces él es salsero rockero. Al comienzo escuchábamos a Korn, que es una de las bandas de referencia del señor Juan Sebastián. Yo creo que a todos nos tocó algo de Korn. Claro. En nuestra época, bueno, yo ya me había graduado, pues ustedes en la época universitaria. Tocó mucho de Korn en esa época. Versión corta, ¿por qué termina trabajando en Renting un ingeniero de control? En Renting, bueno, recordemos qué hace Renting y luego sí hablamos de por qué hay un ingeniero de control metido allá. ¿Qué es lo que hace Renting del Grupo Bancolombia? Sí, mire, Renting es una empresa del sector real dentro del mundo financiero. Es algo no muy fácil de encontrar. Renting se encarga de hacer arrendamiento operativo de vehículos. Eso en palabras castizas es, venga, usted no se preocupe por tener un vehículo, por administrarlo. Venga, déjeme a mí el vehículo para que usted opere y cargue y lleve su carga y sus personas. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, el abastecimiento, los servicios asociados a un vehículo. ¿Por qué llega un ingeniero de control de Renting Colombia? Pues por muchas cosas de la vida, digamos que Renting tiene una flota amplia de cerca de unos 30.000 vehículos en este momento. De esos, más o menos el 53% tienen algo que se llama telemetría, y es un dispositivo que se instala en los vehículos para saber en tiempo real por dónde están. Y digamos que en ese momento, pues había una necesidad de tener a alguien que entendiera eso cómo funcionaba desde la electrónica, pero que también aprovechara lo que eso generara. Y se creó un área donde pues llegué yo por mis habilidades y mi conocimiento. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, y es que yo iba para un área totalmente distinta. Yo iba para un área de investigación y desarrollo logístico y pasé a hacer al área de telemetría, donde se desarrollaron muchos elementos, empezó a enfocar un poco más la telemetría, pero más en el tema, más allá del hardware, empezar a entender esa información que nos iba diciendo y hacia dónde la íbamos explorando. Entonces, por eso llega como un ingeniero de control con un conocimiento extraño, no muy conocido en el mundo financiero, hacia una empresa del mundo financiero, pero del sector real. El negocio central, cuando uno habla de Renting, es ese. Ese es el negocio central.
Sí, alquilar vehículos, arrendamiento operativo de vehículos con servicios. O sea, uno paga por usar un vehículo, ya el uso pues lo da cada empresa, cada persona. El objetivo central del negocio es poder entregar una opción de movilidad a un costo competitivo sobre el mundo de la movilidad. Digamos que el negocio central es ese. Germán, cuando uno le dicen, pensemos digamos que en ecosistemas de negocios Ujú, alrededor de alquiler de activos. Ahí está Airbnb, está vehículos, no sé qué más, scooters, cosas que se alquilan, ujú. espacios físicos, lo que sea. Cuando uno piensa en eso, en renta, y cuando a nosotros nos llega esta oportunidad de trabajar con renting y empezar a acercarnos, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza de posibilidades de inteligencia artificial o analítica avanzada le puede ayudar a un sector como este? O sea, gente que tiene cosas para alquilar o que está en temas de renta de cosas. ¿Qué tipo de aplicaciones Lo hay? más de una, la cantidad de datos disponibles y el tipo de datos, pues yo hablo desde lo técnicamente, que es lo que nos emocionó y es datos de sensores en casi tiempo real, de una flota gigante de vehículos, diferentes tipos de conductores. O sea, hay una variedad brutal de datos ahí que pueden ser aprovechados. Y lo bueno es que, a diferencia de otras industrias o de otras verticales donde a veces hay que pelear un poquito para encontrar el beneficio para el negocio, aquí los beneficios para el negocio son casi que evidentes, pues, y rápido uno encuentra por dónde podría uno empezar a trabajar. Cosas, por ejemplo, como lograr que el uso de mi flota sea más eficiente en términos, por ejemplo, de tiempo total disponible de la flota al año, que hay una meta siempre, el ideal es el 100 o muy cerquita del 100 que la flota está operando. Eficiencia también en términos de consumo de combustible, por ejemplo, a partir del análisis de patrones de conducción. Eficiencia también o ahorros en términos de cantidad de entradas al taller, por ejemplo, de determinado tipo de vehículos o determinado tipo de conductores o patrones mezclados de esas cosas. Las posibilidades son muchísimas. Yo estoy seguro que Renting ha visto mucho más de eso, pero sí es, a diferencia de otras industrias, me parece a mí que aquí es muy fácil ver el valor que le puede traer los datos y en general las técnicas modernas de inteligencia artificial y ML al negocio. Ahora veamos el contraste de lo que ocurrió entonces con Sebastián, con ya 6 años trabajando en renting, un poco aterrizando oportunidades concretas. ¿Cuáles son como los grandes capítulos que están viendo ya de aplicación de inteligencia artificial? Nosotros, pues les cuento, sí, de hecho el tema de datos y eso es muy interesante porque digamos que cuando nosotros nos comparamos versus el mundo financiero, que es lo que es Bancolombia, pues uno puede decir, pues mis datos son un pedacito un pedazo pequeño sobre ese mundo gigante que es Grupo Bancolombia, pero la ventaja de nuestros datos sobre los del banco es que los nuestros son datos en tiempo real y son del mundo real, digamos que eso tiene esa diferencia y esa variación. Nosotros hoy, en términos de cómo lo estamos viendo, hacia dónde lo queremos enfocar, está muy metido hacia uno poder empezar a explorar mucho más estas técnicas de avance que nos permitan ser mucho más eficientes en los procesos, eficientes en la forma como negociamos, en la forma como adquirimos los activos, en la forma como se mantienen y se soportan los activos. Hoy hay un tema que nosotros hemos querido siempre desde que yo leí hace como 2 años un artículo donde Rolls-Royce, que son los que se encargan de fabricar las turbinas de Boeing, para vuelo, ellos tienen un tema de mantenimiento en tiempo real y en tiempo real es que ellos saben qué elemento va a fallar, dónde va a fallar y dónde lo puede intervenir para evitar que la flota de aviones baje de su disponibilidad. Digamos que uno puede extrapolar ese tema de los aviones y los vehículos fácilmente y lo que lleva eso es a disminuir los costos de mantenimiento, aumentar la disponibilidad de la flota para el cliente, mejorar el activo al final del tiempo que se debe comercializar ya como un vehículo usado y eso lo que va a generar es mucho más ganancia, mucha mejor eficiencia, mucha más utilidad para el negocio porque eso es lo que estamos impactando y eso es a lo que queremos llegar. Es un tema mucho más de anticipar, de poder llevar a ser muy eficientes, muy certeros en lo que estamos buscando y también ampliar nuevos mercados. Entonces hoy lo que estamos viendo es un tema de generación de mayor ingreso y de mayor eficiencia sobre el negocio utilizando estas herramientas. Es lo que estamos mirando en este momento. Ok, y acá entra digamos que hay una parte importante y es
no solo ver los números como entradas, salidas, sino ver cómo se comportan los activos. En este caso, pues cómo conduce, por ejemplo, la gente el vehículo, cómo lo usa, para qué lo usa, dónde se mueve, y de ahí tener como una diferencia en entendimiento. Yo de acá me quiero saltar ahí a un tema, es el de redes neuronales. José Sebastián me contaba que era de los temas que más le, le interesaban. Y eso ha cambiado mucho. Pues esto lo hemos hablado ya en varios capítulos y mucha gente lo ha visto, y es cómo ha evolucionado, y están evolucionando rapidísimo porque pues como tenemos capacidad de cómputo casi que infinita ahora, pues ilimitada, podemos hacer muchas cosas que antes estaban sobre el papel. Entonces, un poco el resumen, no sé si Germán lo quiera empezar, solo para repasar, una red neuronal, eh, ¿bajo qué concepto funciona? Y si es usable para predecir, o cómo funciona en el caso de que yo la use para predecir algo, ¿sí? ¿Cuál es el básico? Ok. Uno, pues por definición se habla es que son un aproximador universal, ¿cierto? Entonces, están vagamente inspiradas en la forma en la que creemos funciona el cerebro, pues, que no realmente cómo es que trabaja todavía. Y básicamente es, en su definición básica, que es un perceptrón. Básicamente tiene unas entradas que se suman, a las que se le aplica una función de umbral y da una salida de acuerdo a eso. Entonces, eso ha ido evolucionando con el tiempo, hasta que aparecieron hace muchos años, hace algunos años, los perceptrones multicapa. Por temas técnicos o de limitaciones básicamente de infraestructura, no eran de mucha aplicación práctica. Con la llegada del cómputo en masa y particularmente de dispositivos como las GPUs y de infraestructura de nube pública, pues muchas de esas aplicaciones que antes estaban solo en el papel, como mencionaba Diego, hoy día son viables. Entonces, en general, la aplicación de las redes neuronales es para predicción de cualquier cosa. Yo tengo que predecir un número o voy a predecir una categoría. Entonces, tienen mucha aplicación. Hay diferentes tipos de redes neuronales. Algunas son mejores para otras dependiendo del tipo de problemas. Entonces, algunas son mejores, por ejemplo, cuando se trabaja, por ejemplo, en problemas de clasificación binaria, o en problemas de clasificación multiclase, donde hay más de dos clases. Otras para problemas que tienen que ver con percepción, por ejemplo, como las redes convolucionales. O sea, hay todo un abanico gigante de tipos de redes neuronales y de aplicaciones actualmente. Algunas con más viabilidad práctica, digámoslo, otras no tanto, dependen mucho de temas de infraestructura, y finalmente la disponibilidad de los datos. Ese es un tema de los clave, y es una preocupación normal cuando se habla de cualquier modelo que involucre redes neuronales, y es que yo necesito tener ejemplos en cantidad disponible y en calidad que funcione para que la red haga lo que yo necesito que haga, sea una predicción, por ejemplo, o una clasificación. Juan Sebastián, ¿cuáles son como las aplicaciones que más han visto ustedes en renting, basadas en redes neuronales, que tú ves el potencial está en, y algunas que de pronto ya estén empezando a trabajar? Definitivamente, Diego, el tema de pronóstico. Nosotros estamos explorando mucho el tema de pronóstico, y digamos que en estos temas en estos momentos de alta incertidumbre, porque lo que acaba de pasar pues en el mundo genera un momento demasiado convulsionado, y lleva a tener unos eventos de alta incertidumbre. Digamos que lo que hemos encontrado es que son esquemas o son metodologías o modelos que nos llevan a vivir sobre esa incertidumbre de una forma muy ágil y muy simple. ¿Nosotros en qué lo estamos pensando? Digamos que siempre que nosotros queremos hacer adquisición de vehículos, pensamos siempre en cómo podemos pronosticar esa demanda que es esperada de nuestros clientes, que es un tema que para nosotros es demasiado importante, porque nos lleva hacia atrás, cómo empezamos a mirar el comportamiento de nuestro mercado, nuestro sector, y cómo podemos empezar a llevar eso a unos pasos futuros para ver cómo nos podemos comportar. Entonces, un tema muy importante que estamos visualizando es usar estos modelos para poder pronosticar demanda, y demanda en muchos de nuestras unidades de negocio. Nosotros dentro del negocio tenemos la unidad base, que era la que hablábamos ahorita, que era los vehículos en arrendamiento operativo, pero de ahí van desligándose muchos más y va saliendo un Rentacar. Nosotros somos dueño de la franquicia de Localiza Rentacar en Colombia, y eso lleva a pensar una demanda muy diferente, un cliente muy distinto, y cómo lo empezamos a modelar y a pronosticar para ver cómo empezamos a andamiar todo ese negocio y cómo andamiamos las compras hacia atrás de todo nuestro
nuestro negocio. Entonces lo estamos viendo muy importante para ese modelo de pronóstico del negocio y lo estamos explorando también para unos temas de pronóstico del ingreso del negocio, cómo se vuelve su utilidad y cómo se vuelve eso algo que en el mundo financiero llaman la generación de valor. ¿Para qué? Para nosotros llevar eso a ver qué tanto valor está generando nuestro negocio y eso cuánto le está aportando y cuánto le va a aportar a futuro al Grupo Bancolombia, al Grupo Económico. Entonces, digamos que en ese ejercicio nosotros lo estamos viendo como una herramienta súper potente para estos modelos de pronóstico de avance que nos permitan tener un mejor camino sobre la incertidumbre y que nos permitan empezar a iterar sobre ellas mismas y empezar a plantear escenarios diferentes. Entonces, yo agrego el cambio de la TRM, ¿cómo se me va moviendo ese pronóstico? Voy cambiando las tasas de indexación porque nosotros lo volvemos todo un canon y ese canon es indexado sobre una tasa financiera que en el país son la ETF, el IPC, el IBR, digamos que ya un poquito más técnico, pero financieramente eso le va dando es un colchoncito de movimiento a los cánones, a ver cómo lo vamos a ver a futuro, porque eso es cambiante y sobre todo en estos momentos donde hay una incertidumbre financiera grande, sobre todo porque se apropia sobre el crecimiento del país, Producto Interno Bruto, etcétera. Queremos empezar a que esos modelos robustos nos den mucha más fortaleza. Entonces, lo estamos viendo muy aplicado hacia esos modelos de pronóstico del negocio hacia adentro y también de cómo lo estamos viendo hacia el futuro ya en términos de variables financieras, porque a pesar de ser una empresa del sector real, pues siendo papá financiero hay que hablar en ese mismo idioma. Entonces, digamos que lo estamos viendo por ese lado. Tratemos como de repasarlo, a ver cómo lo logramos explicar, cómo lo logramos presentar. Yo como CEO de una compañía mediana grande, supongamos, entonces yo lo que hago es, yo tengo 2 o 3 líneas que en el tiempo me muestran algo. Supongamos que una me muestra eso, cuánto dinero estoy recaudando por renta de mis vehículos o de mis propiedades o de las cosas que estoy colocando en el tiempo. Entonces yo con base en muchos años, tengo una compañía que tiene 20 años, 25 años y llevo todo ese tiempo ahí. Entonces yo ya con mi conocimiento yo miro y digo, ok, yo creo que lo que va a pasar el siguiente mes es esto y dado eso, con otros 2 números, tomo la decisión. ¿Qué puede hacer una red neuronal que sea mejor o complementario o que ayude a que yo tal vez no me equivoque? Porque una cosa que puede pasar es, hablemos del dólar. El dólar tenía un comportamiento, ni siquiera hablemos de pandemia, porque pandemia es una perturbación que absolutamente nadie veía venir, pero dólar sí tenía un comportamiento súper atado, por ejemplo, al precio de petróleo, y hace un par de años se desligaron totalmente y empezaron a comportarse súper diferente. Entonces, mucha gente actuaba con base en eso y decía, listo, yo ya sé lo que va a pasar, entonces con base en eso tomaban la decisión, y seguramente mucha gente tomó la decisión y las cosas fueron para el otro lado. ¿Por qué una red neuronal o un modelo puede ayudar a que eso no pase? O sea, ¿por qué meterse en eso si yo pues digo, pues yo toda la vida lo he hecho así, yo soy el que trabajo con mis 2 numeritos? ¿Qué me dan las redes neuronales un enfoque de estos complementario para que yo tome diferente de las decisiones? Pues Diego, yo te digo, y es un tema muy claro desde el principio, es que todo modelo pronóstico tiene a equivocarse. Digamos que uno no puede marcar, uno no puede como un tomador de decisiones decir que el pronóstico que me está dando X modelo puede ser una red neuronal, puede ser como un modelo de regresión lineal simple, te va a dar siempre la realidad. Y vos decís, sabes que ese modelo da 100 y le pegué al 100 en ese periodo establecido. Es un error que muchas veces nosotros empezamos a tener en cuenta, decir, venga, es un escenario probable a futuro, que hay una probabilidad dada por el método que se está utilizando y donde hay un entrenamiento y un ejercicio ahí dispuesto. En este término de las redes neuronales y de los modelos de aprendizaje automático o los modelos de analítica avanzada, digamos que le permite a uno, y es desde la percepción que yo tengo, es poder emular ese pensamiento real de ese tomador de decisiones. Digamos que siempre que nosotros podamos empezar a emular esa definición que él toma, dependiente de la metodología del modelo, puede ser una red neuronal que son modelos robustos, tienen mucha fortaleza sobre perturbaciones exógenas, pueden darte una explicabilidad más o menos simple de la decisión que se está tomando, te permiten poder empezar a decirle a ese tomador de decisiones, vení, no es que lo vas a dejar de hacer, sino que lo vas a hacer con una herramienta que te va a dar mucha más velocidad, que te va a poder
permitirte plantear escenarios futuros muy amplios y que vos vas a poder empezar a expandir la forma como tomar las decisiones. No solamente la vas a tomar con tus dos numeritos, sino que vas a poder iterar y empezar a plantear otros mecanismos, otros modelos, otras posibilidades dentro de ese mismo estado futuro para decir, la mejor decisión es esta. Y ahí con los temas de dólares es un tema complejo porque sí, efectivamente la gente toma decisiones cuando estábamos mirando el tema de los dos pegaditos, el dólar y el petróleo y se desligan. Ahí uno empieza también a definir si los modelos son muy fuertes ante perturbaciones exógenas. Y lo que yo he visto en el uso que he tenido de estos métodos, sí hay unas perturbaciones súper fuertes que tumban cualquier modelo, pero también he encontrado que estos son altamente escalables y son muy estables. Entonces lo que permite es empezar a tener esa emulación del pensamiento del tomador de decisiones de una forma muy ágil y muy simple, pero también muy responsable sobre la forma como lo ejecuta. Entonces digamos que eso es como lo que uno podría definir y utilizar. Eso nos lleva al siguiente tema. Para eso venga, voy a poner esto, que es otra de las bandas favoritas de señor Juan Sebastián, que es The Offspring, Neopunk. Esto sí es pura universidad, güey. Esto sí es, No, pero Neopunk tampoco le tire tan duro, güey. Tampoco. No, sí, es reciente, bueno, es como tú. Y es cuando uno está hablando de estos modelos, uno está hablando de trabajar con inteligencia artificial y está empezando a involucrar variables, porque fíjense que el nivel directivo de la compañía seguramente está tomando decisiones con base en unos números que siempre ha sido así. Lo que siempre dice uno es que toda la vida lo he hecho así, ¿por qué lo voy a cambiar? Necesariamente tiene que ser abierto a experimentar, porque uno va a empezar a involucrar otras variables digamos que en la primer modelo que uno hace o la primera vez que trabaja con modelo de inteligencia artificial con ese cliente o con la compañía, pues va a tener una barrera y es decir, le voy a utilizar otras variables nuevas y voy a empezar a experimentar. Es probable que en la primera no me sirvan, que en la segunda tampoco, que en la tercera, y es probable que muy adelante, mire, se lo mostré si funciona. Entonces hay que experimentar. Y ahí nos lleva a la siguiente parte del día de hoy, que es el tema de los procesos de experimentación. Organizaciones fundamentadas en experimentación. ¿Qué tanto la experimentación es importante, Germán? En lo que nosotros hemos visto y hemos encontrado con nuestros clientes, ¿qué tanto se necesita ADN de experimentación en una compañía para que esto eche para adelante? Todo, yo creo que pues todo parte de una necesidad de negocio, obviamente, y lo que hemos visto cuando empezamos a trabajar es que algunos clientes ya tienen ese mindset pues de experimentar y saben que vamos a probar juntos, que se requiere el involucramiento del negocio para que lo que hagamos desde el punto de vista de datos y de ML tenga sentido luego para ellos. Muchos están así, otros no tanto y lo descubren como parte del trabajo que estamos haciendo. Yo que frente a la pregunta de la importancia es total, es imposible o es ingenuo más bien pensar que esto es simplemente los datos, hicimos algo con algoritmos de ML y al final ya todo está funcionando sin pasar necesariamente por un proceso de prueba y error. Desde nuestro punto de vista, incluso desde el principio, desde que se están analizando los datos, hasta que se pasa al entrenamiento de los modelos, digamos que están basados, si fueran basados en redes neuronales, la misma búsqueda de hiperparámetros ya es un proceso de experimentación. Después de eso viene otro proceso que es hacer la validación de si eso que está saliendo del modelo de los modelos tiene sentido para el negocio o no. Y si no tiene sentido, hay que devolverse. Eso es en muchas cosas hay cosas, digamos, exactas en la definición de los algoritmos, pero buena parte del trabajo es un trabajo netamente empírico, de prueba y error y experimentación real. ¿Qué tanto se da la experimentación en una organización como en la que tú estás, Juan Sebastián, sabiendo, pues, ¿qué tan orientados a eso tú los ves? ¿O tú lo has sentido? ¿O es complicado todavía? ¿O cómo es ese proceso de decir, vamos a experimentar? Digamos que, pues yo te cuento, en la compañía en Renting nosotros nos damos como esa posibilidad de experimentar. Obviamente siempre se dicen, equivóquese rápido y barato. Entonces digamos que eso es un pensamiento que se tiene sobre la cabeza y más sobre todo yo pertenezco, o mi área pertenece a la Dirección de Innovación y Transformación en Renting Colombia. Nosotros estamos llamados a equivocarnos rápido y barato.
Entonces, en ese sentido, y la compañía le dio como esa trascendencia y volverla a una dirección. La dirección viene a ser como el segundo nivel jerárquico después de la presidencia, darle como esa fortaleza de, venga, equivóquese, tenga la posibilidad de equivocarse, sacamos productos, generamos nuevos productos, los llevamos a la experimentación, los sacamos, jubilamos productos, los sacamos del mercado, los volvemos a meter al mercado, y eso nos permite a nosotros ir tanteando cómo evoluciona, y eso nos permite también como organización dar esa posibilidad de experimentar, fallar, aprender, comprender y volver a empezar. Y ese proceso iterativo se tiene muy claro, muy en cuenta para poder llevar a cabo muchos de los elementos. Por ejemplo, el área en la que yo estoy, yo llevo 6 años en renting, pero el área en la que yo tengo existe hace 3 años, fue un proceso de experimentemos a ver si esto no es moda, si no se queda como una necesidad del negocio, y arrancó como posiblemente una moda porque a los equipos directivos les decían, no, la analítica, el big data, los datos, el business intelligence, no sé qué, y la compañía decidió, venga, experimentemos a ver si esto nos lleva para algún lado, y en este momento estamos percibiendo ya es la cosecha de esas semillas que plantamos hace 3 años y medio aproximadamente. Entonces, sí hay una posibilidad de experimentar y es una necesidad. Si no se experimenta, se mantiene pues en el mismo estado y no evoluciona ni no transforma las organizaciones. Voy a tomar unas características que son las que hay de referencia sobre compañías que experimentan. Una fundamental que nosotros creemos que es la principal es curiosidad. Y ¿cómo le hace uno para que la gente mantenga la curiosidad? ¿Cómo hacer para que alguien que tiene un proceso que seguramente ejecuta todo el tiempo, que es igual, cómo dispararle esa curiosidad? Es un reto que nosotros todo el tiempo tenemos. Tratamos de que nuestros equipos sean curiosos, pero ¿cómo promover la curiosidad? ¿Cómo hacerle para que alguien sea curioso? No sé si en eso se han encontrado o han tenido que empezar a trabajar en eso. ¿Cómo hacer para que la gente sea más curiosa, Juan? Yo siento que no es algo fácil porque hay gente que nace curiosa, hay gente que no le gusta la curiosidad. Y digamos que cuando no va como con el ADN o con la forma de ser, es muy difícil, y volvete curioso de la noche a la mañana. Pero nosotros lo que tratamos es de abrir mucho, mucho el tema de investigación y de empiecen a buscar y de entiendan y dar las oportunidades dentro de una estrategia de innovación de la compañía, que fue un tema de embajadores de innovación en el negocio. Y esos embajadores de innovación es, venga, señores en contabilidad, piensen, sálganse de la rigidez del cuadrito del debe y del crédito, del débito, y venga, empiece a pensar algo distinto sobre el tema contable, o venga los señores de operación, de mantenimiento, cómo empiezan a evolucionar en ese pensamiento de venga el motor y la guaya y el pistón y no sé qué vainas, y empiecen a pensar un poco distinto de cómo se podría hacer diferente. Y en ese ejercicio lo hemos evolucionado y lo hemos pensado dentro de la estrategia de innovación de la compañía, empezar a sacar un poquito de la zona de confort y de la normalidad de las personas, pero identificando también a quién le gusta, porque muchas veces uno le impone cosas a la gente y la gente por imposición no lo hace, lo empiezas a generar es por gusto. Entonces, encontrando la persona específica que está en un campo que ya muy, muy quietecito, se le empiezan a bombardear como elementos de literatura, empieza a leer y empieza a pensar de una forma distinta a esa tarea que siempre ha hecho. Y nos ha sido funcional. De hecho, han salido proyectos muy, muy interesantes dentro de la compañía que han salido de esos procesos de innovación que empiezan a salir. Por ejemplo, nosotros, el área contable empezó a utilizar a partir de un pelado que le gusta y que se motiva, empezar a automatizar sus procesos con una herramienta que es NIME, que es una herramienta analítica open source, en la que ya ellos tienen muy evolucionado su ejercicio de contabilidad, y empiezan a hacer los cierres contables con esas herramientas, sin meterse uno como a gobernar y a controlar. Ellos empezaron a pensar de una forma distinta cómo pueden agilizar sus procesos y ser mucho más eficientes. Entonces, lo que hacemos es eso, empezamos a bombardear a la gente identificando quién quiere salir de esa zona de confort, y a partir de eso empezar a evolucionar sobre la creatividad. Ahí las dos están súper, fíjense la dependencia entre sí. Si no hay espacio a experimentar, pues matas la curiosidad. Germán, tú que eres un tipo curiosito, él es curioso.
Nosotros ya llevamos un montón y pues armando el equipo de científicos de datos, que además ha sido chévere porque ha sido ellos, o sea, cómo lograr dejar un territorio fértil para que ellos crezcan, evolucionen, todo el tiempo hay retos, todo el tiempo hay cosas por mejorar por parte de la compañía, ni más faltaba. Pero cómo hacerle para chuzar, no lo digo en la mala, sino para que la gente esté tranquila y diga, sabe que sí, acá me dejan probar, o sea, cómo hacerle para eso, cómo le da uno campo a eso. Yo creo que desde la experiencia nuestra en la empresa, es como ser muy abiertos como en la forma en la que trabajamos y en la que entendemos nosotros como el negocio. Porque, por ejemplo, eso pasa desde las entrevistas, o sea, como para ir al origen del tema. Después de que cuando hacemos entrevistas de la gente que quiere hacer parte de nuestro equipo de ciencia de datos, por ejemplo, hay una pregunta que siempre les hacemos y es, ¿en qué está investigando ahorita? ¿O qué tema tiene interés para investigar? Si la respuesta es no sé o ninguna, ya sabe uno que no va a casar mucho con nuestro equipo, pero algunos llegan con temas claros, ¿no? A mí siempre me ha gustado el tema de procesamiento de imagen, o lo mío es análisis de, no sé, de lenguaje natural, lo mío son series de tiempo, depende también del background, porque que es el otro tema, es el tema como de diversidad en el background de la gente que llega, yo creo que es importante, Diego. Por un lado es contarles que estamos abiertos a que investiguen, que por el negocio nuestro ser multiindustria, pues hay un abanico grande de sectores donde pueden experimentar. Creo que eso es clave dentro del proceso con ellos. Ya llegando a propiamente los equipos de trabajo, hay unos espacios que ellos tienen de interacción, a pesar hoy día pues del distanciamiento, donde ellos se preguntan entre ellos, discuten papers, tienen grupos de estudio alrededor de los temas de interés, y siempre que lo permiten las cargas de trabajo, pues se trata de dar espacio para que ellos avancen en sus temas de R&D. Se trata en lo posible que estén alineados en el negocio, pero creo que va por ahí la cosa, como de apertura a lo que hacemos, variedad en lo que se ofrece para aplicar los conocimientos que tienen, y diversidad desde el punto de vista del background, porque tenemos ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, hay economistas, hay matemáticos, físicos teóricos, hay de todo, y al final esa variedad también hace que cuando se buscan o cuando se enfrentan a tener que a tener que diseñar una solución para un cliente, pues esa diversidad hace que las soluciones sean mucho más ricas. Esa es la base. Hay 6 que menciona Stefan ¿Quién? Tom. Daphne Koller. Stefan Tom, que no, Stefan Tom, que se llama. Y ya tiene 2 libros muy reconocidos sobre experimentación en negocios. No, Kohler no. Yo creo que el lado humano de ella no es. Entonces pone 6, pero para mí esa es la base, porque los otros son, digo, no accesorios, pero se construyen sobre ese, que es un aprendizaje. Si eres curioso, pues obviamente vas a estar estudiando, aprender es importante, y estimular que la gente esté aprendiendo. El tema de recompensas alineadas con objetivos de trabajo, humildad, integridad y liderazgo. O sea, yo creo que todas súper claves, pero quería como solo resaltar esa por ahora para pasar al siguiente tema, y es un poco lo que está haciendo ahorita Renting, lo que se puede mencionar. Quería hablar de un tema específico. Nosotros trabajamos mucho últimamente en ciencia del comportamiento mezclada con inteligencia artificial, y ahí hay modelos de comportamiento, hay varias formas de hacer modelos de comportamiento, y hay un tema que siempre es que el coco para muchas cosas, que es segmentación. Entonces, digamos que está la segmentación de toda la vida, la que todo el mundo hace siempre, gasta alto, poquito o muy poquito, dónde vive, variables sociodemográficas, pero ahora estamos más metidos en modelos de cómo se comporta, de acuerdo a cómo se comporta, yo trato de agrupar gente que se comporta parecido. Y acá hay un tema interesante que hemos venido trabajando con Renting, que es el de segmentar basados en telemetría. Lo que se pueda contar de eso, Juan Sebastián, ¿cuál es la idea detrás de eso? ¿Hacia dónde va? Porque tiene un montón de aplicaciones, pero como contar un poco, telemetría se refiere a, bueno, los datos de dónde se mueve o cómo se mueven los vehículos, cómo segmento y qué tipo de cosas puedo hacer con eso, a dónde podría uno llegar con algo como eso. Vean, no, para esto hay un tema muy, muy interesante, y es que
uno siempre, les voy a poner un caso hipotético y es, siempre que hay un accidente de tránsito, se le atribuye casi que el 90% de la causa al vehículo. Hay en muchos sentidos, falló los frenos, fallaron las llantas, estaban lisas, falló el sistema hidráulico. Y digamos que muchas veces, y sobre mucha historia, se trata de manejar el tema de darle como la causa a un accidente siempre al vehículo. Digamos que antropológicamente, psicológicamente, bajo unas investigaciones que dentro del negocio se empezaron a hacer, encontramos un análisis muy interesante y es que efectivamente hay una causalidad sobre el vehículo. No es mentira que unas llantas lisas genera una menor fricción sobre el pavimento y eso en un tema de frenado pues va a generar una colisión. Pero eso, bajo ese estudio, mucho más desde las partes sociológica y antropológica, es solamente el 10% de las causas de los accidentes, el no obstante es de la persona. Entonces, cuando uno habla de la persona, uno tiene que empezar a establecer patrones de comportamiento. Y los patrones de comportamiento llevan a poder caracterizar a esas personas que están montadas en un vehículo, que muchas veces el vehículo puede ser un vehículo que está cargado con aproximadamente unas 100, 200 toneladas de carga. Eh, un vehículo de ese tamaño, con ese peso a unos 150 kilómetros por hora, es peor que una bala, pues una bala directa al corazón, eso no es nada alrededor de un vehículo de este tipo. Entonces, bajo esos comportamientos hay que empezar a explorar esas variables y cómo empezamos a identificar si ese conductor que no es tan bueno para conducir y qué hacemos con él, y ese conductor que es súper bueno, cómo hacemos para que ese conductor que es súper bueno se replique sobre los demás. Entonces, en ese ejercicio siempre vamos como profundizando y buscando qué hacer. Eso nació, digamos que como les contaba, yo entré a Renting vía telemetría, explorando esas variables de comportamiento, conociendo, venga, cómo exceden la velocidad, cómo frenan los vehículos, cómo los aceleran, qué tanto la pata que le meten al carro afecta al vehículo. Y eso cómo se puede traducir en patrones de comportamiento. Entonces empezamos a explorar, venga, hay un conductor muy bueno, muy malo, pésimo, repésimo, dependiendo de cómo excede la velocidad, cómo en conjunto se manejan y cómo se empiezan a dispersar esas variables para poder llevar y tomar una decisión de, venga, yo cómo hago mucho más eficiente mi operación de transporte, la hago mucho menos riesgosa y cómo empiezo yo a tener ese activo del vehículo mucho más disponible, porque son tres elementos que le necesita una compañía. Obviamente que no le cueste más un vehículo por fuera de operación, quiere decir que tengo que reemplazar ese vehículo en el mercado de stock porque o lo siniestré o está en mantenimiento por un mal manejo. Entonces tengo que ir a buscar ese vehículo por fuera para satisfacer mi necesidad de entregas. O puede ser ineficiente porque me consumo más combustible, porque me consumo más los insumos del vehículo, pastas de freno, llantas, sistemas de frenado y de admisión, etcétera. Entonces, bajo ese ejercicio, con estos temas de comportamiento, nosotros lo que estamos buscando es, venimos con un trabajo desde hace tiempo, pero ya pensémoslo de una forma distinta. Y pensarlo de una forma distinta fue lo que estamos explorando con ustedes, de venga, empecemos a clusterizar, pero basados en ese comportamiento, identificando a través del vehículo la persona que está detrás del vehículo y cómo empezamos a identificar, venga, cuáles son las variables que mueven y que lo llevan a estar en un segmento específico y por qué esas variables se vuelven tan importantes y cómo nos evoluciona el comportamiento y cómo nosotros recomendamos que eviten esos comportamientos que han asociado a esas variables. Un ejemplo, no sé si lo sabían, pero después de los 70 kilómetros por hora, cada 20 kilómetros por hora más genera entre un 15 y un 17% de mayor consumo de combustible en nuestros vehículos. No sé cuántos de ustedes manejen, pero a medida que excedemos esa velocidad, uno dice, no, yo voy más rápido, llego más rápido, pero llego más caro. Entonces, digamos que bajo ese ejercicio es, venga, si usted excede la velocidad, está siendo, uno, mucho más inestable, porque hay otra teoría que es, después de los 80 kilómetros, por cada 15 kilómetros por hora más, usted es un 20% más probable de siniestrarse. Entonces, en ese ejercicio yo me vuelvo o más fácilmente siniestrable o mucho más caro a la hora de transportarme. Y cuando nos vamos a un tema de logística ya para una empresa de transporte, para una empresa que transporta lo que sea, hay rubros muy costosos. El primer rubro más costoso de ellos es pues, el vehículo.
y el vehículo es el vehículo en su totalidad, sistemas de frenos, admisión, etcétera. El segundo costo es el combustible. Y el combustible es, yo necesito algo para que los vehículos se muevan, pero como yo excedo la velocidad, freno mal, además le doy muy durito al pedal del acelerador, genero más revoluciones por minuto del motor, pues entonces consumo más combustible. Y eso todo lo que nosotros queremos hacer bajo ese esquema, y para que no me quede corta la idea, y el tercer costo es las llantas. Y todos esos elementos se van afectados por comportamiento, todos. Aunque le demos la culpa al vehículo, no, son comportamientos. Como yo maneje el vehículo, se ve afectado todos esos rubros de costos. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de evolucionar al conductor. Y evolucionar al conductor diciéndole, hey, si manejas de esta manera, sos un superconductor, sos un profesional de la conducción, sos un conductor supremamente eficiente. No quiere decir que no te vas a chocar, pero vas a evitar chocarte por tu propio día a día. Entonces, con eso estamos tratando de evolucionar también esa forma en un término también se podría hacer de un tema social, buscando que estas personas evolucionen en la forma como conducen, no son choferes, sino conductores. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, Diego, con eso. Esa es la trascendencia que le queremos dar, más allá de la matemática por fuera, que ha sido una nota lo que hemos hecho, porque me ha encantado la forma como se abordó a través de series de tiempo, volver a una serie de tiempo, clusterizar y todo esto. El tema que nosotros queremos es llevar a ese elemento social que es un conductor, transformarlo y evidentemente de manera recíproca volver operaciones mucho más eficientes. Claro, las aplicaciones son un montón, entonces sí, ahí salieron muchos tips para compañías que tienen flotas de vehículos, muchas cosas que podrían empezar a trabajar. Acá estamos basándonos principalmente en la telemetría, es decir, la medición de las variables básicas del vehículo, que yo las capto y con base en eso hago el procesamiento y construyo los modelos. Cuando uno empieza a trabajar con esto, hay un punto fundamental que es el lago de datos o el repositorio donde yo uno todos esos datos, porque la idea es que luego yo le meta contexto. O sea, listo, una cosa es esto en clima seco y ahora en clima húmedo, ese mismo conductor, cómo se comporta. Es probable que sea muy bueno en seco y sea terrible en húmedo o viceversa. En diferentes épocas del año, y si hay trancón, si no hay trancón, variables de contexto poco a poco irlas poniendo. Y un data lake permite hacer eso. Nosotros también trabajamos con Rente en una primera parte, es como los fundacionales del data lake. En un proyecto de estos, ¿qué puede salir mal? Pues digamos que experiencia del proyecto y es que nosotros confiamos en nuestros proveedores, ¿cierto? A nosotros nos dijeron, no, mi API funciona perfecto, afinadita, afinadita la API. Conéctese, que eso nada va a fallar y nada más fuera de la realidad. O sea, hay un tema súper importante y es confianza, pero también revisión de esa confianza. Porque cuando vinimos a conectar esa telemetría, que para nosotros es un dato fundamental para esto que queremos hacer, nosotros tenemos en nuestro ejercicio cuatro aliados que nos dan esos datos, que conectan el dispositivo electrónico y lo transmiten y nos lo comparten, pues. Y en ese ejercicio, pues nosotros dijimos, pues conectémonos a la API, no hay problema, conectémonos a Chicharrón después de eso, empezar a conectar esas APIs funcionales y empezar a decir, ve, Juanse, es que la API de X no funcionó, no hemos podido cargar estos datos, sin datos pues no hay, la máquina no opera y la máquina no opera, no sale el modelo, no sale el modelo, no sale el tablero, no hay recomendación. Entonces un tema muy importante que puede salir mal es el tema de conectar esos datos suficientes para que el modelamiento sea el mejor o el mejor estado del modelamiento. Digamos que en eso tuvimos un aprendizaje muy grande de sentarnos con ellos y fue decirles, hermanos, este es la carta de entrada de ahora de ustedes para Renting Colombia. Necesitamos una API supremamente eficiente para que podamos conectar esos datos de una forma ágil y simple. Ese fue un tema que pudo salir mal, y en un principio nos tambaleó porque nos impactó el proyecto, pero eso pudo haber salido mucho peor, pero en este momento estamos muy bien y en este ejercicio es muy importante tener en cuenta esos insumos dentro de lo que uno le enseñan y lo que uno aprende y entender dónde tener los datos, cómo los tenés y cómo los integras, es venga, meterse en ese cuento muy bien metido y evaluarlos antes de empezar a arrancar estos modelos de datos.
Fíjate una cosa que pasa, Juan Sebastián, y está muy bueno esto porque nos ha pasado mucho en, creo que todos los proyectos, incluso clientes que tienen una madurez altísima en inteligencia artificial ya implantada. O sea, ya tienen equipos grandes adentro y nosotros entramos uno lanza y dice, listo, me demoro 12 semanas, 16 semanas, tal, pone unos supuestos sobre la disponibilidad de datos, sobre la conectividad a esas fuentes, porque luego viene análisis de calidad y eso, y nuevamente esos supuestos se vuelven complicados, entonces pasa mucho que los tiempos se mueven y los proyectos se complican, porque hay que además experimentar, nunca se habían conectado a eso, nunca lo habían usado con este propósito, nunca habían visto, no sé, un streaming grandote, un flujo grandote de esos datos cargándose para poder con eso alimentar el modelo. Y eso lleva al límite, empieza a llevar al límite, digamos que los procesos y el mindset, la forma de trabajo del cliente, porque empieza a ver situaciones que no está acostumbrado a ver. Ejecuta proyectos de software tradicional de cierta manera y esas cosas pasan, estas cosas como así, esto es terrible. Germán Andrés, tu consejo, los tips que se te ocurran, no sé cuántos, no se meta en un proyecto, señor cliente o señora organización, no se meta en un proyecto de inteligencia artificial si no está dispuesto a qué. Yo me volvería un poquito, hay que tener clara cuál es la oportunidad para el negocio. Si no, cualquier actividad que se haga por dentro del proyecto va a ser un complique porque va a tocar defenderla mucho si no está claro el beneficio. Segundo, si no tengo clara, primero las fuentes de datos, dónde están, el mecanismo de conexión, mecanismos de seguridad y control de acceso. Muchos proyectos hemos perdido a veces retrasos de un mes o hasta más esperando un permiso, algo que se hubiera podido solucionar desde el principio. Y lo otro es no tener certeza sobre la calidad de sus datos. Normalmente, tanto nosotros como los clientes somos optimistas o en exceso optimistas con respecto a la calidad de los datos. Cuando vamos a la vida real y empezamos a mirar los datos reales, nos damos cuenta que ni eran tan lindos ni estaban tan completos. Entonces, los supuestos que se habían hecho de esfuerzos relacionados con todo el proceso de ETLs en general, pues no se cumplen y empieza a alargarse. Porque, resumiendo, claridad sobre la oportunidad para el negocio, aunque para eso están las empresas de servicios como nosotros, para ayudar a encontrar ese valor. Pero después de eso, sí, dónde están los datos, qué calidad real tienen, qué tan fácil o qué tan difícil acceder a ellos, y los temas de control de acceso, seguridad, y si son industrias reguladas, pues todos los temas de compliance a que haya lugar. Si uno hace eso por anticipado, puede dedicarse realmente a lo que compete al proyecto, si no, pues las cosas se van a enredar mucho. Y normalmente se enredan. Yo añadiría una más y es tener la apertura mental, por decirlo de una forma sencilla, tenerlas para saber que seguramente va a tocar tener paciencia, va a tocar ajustarse, va a tocar tener un enfoque mucho más de un proyecto flexible para lograr la meta a pesar de, porque ese tipo de inconvenientes son normales porque estás trabajando, estás descubriendo, o sea, estás entrando a una nueva selva que está muy rica en recursos, un nuevo lugar, pero eso implica que vas a encontrar cosas que nunca habías visto antes y tienes que enfrentarlas y darle la vuelta para poder seguir el camino hacia donde quieres llegar. Entonces, seguir a pesar de es importante, digamos que la persistencia y la resiliencia como organización, si el objetivo de negocio está claro y se sabe el valor que eso puede tener para la organización. Muy bien, ya estamos llegando al final. Vamos a medir al señor Salcero un poquito. Uy, Juanse, ojo pues. Vamos a ver, Juanse, si esta la pillas. Ah, no sé. Ese es de tus favoritos. Este es el señor Rubén Blades, ¿no? Claro. Esta canción es muy buena, es el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Es una canción. Sí, muy heavy. buena, compleja, pero Sí. una delicia. Y para bailarla sí que es buena. Voy a dejar de fondo para que hablemos del futuro. Entonces, con este trabajo que llevas en una posición, yo esto lo he repetido durante todo el año anterior y nosotros los que estamos trabajando en analítica avanzada de inteligencia artificial somos realmente afortunados de estar trabajando en lo que trabajamos. Es de los campos que tiene una perspectiva grandota
¿Cuál es el futuro que tú ves con Renting utilizando inteligencia artificial? ¿Qué es lo que están viendo en este mismo año o en el mediano plazo? ¿Para dónde va el negocio de Renting y cuáles van a ser como esos grandes cambios que tú crees que van a ocurrir? Soñando un poco también. Ve, Diego, yo se lo digo a mi equipo muy claro y es, el cielo es el techo. Y se los digo muy, muy claro y con mucha conciencia de lo que digo. Y digamos que he tenido conversaciones de gente que sabe y que no sabe el tema. Y me dicen, vení, pero es que eso tiene cara de moda. Y yo les digo, no, esto no es una moda, esto es una necesidad que si las empresas se siguen durmiendo en los laureles, las va a coger y va a llegar alguien y les va a cambiar el tema y pueden tender a desaparecer. Nosotros que estamos percibiendo en este tema y hacia dónde queremos enfocarlo, y es un tema y es una estrategia de área y una estrategia de dirección, y es dotar a la compañía de mucha más inteligencia artificial y que los procesos tienen que ser mucho más ágiles y simples y con menos posibilidad de errar o de caer en ciclos de falla si nosotros logramos que sean mucho más automatizados y con un controladorcito que esté por encima gobernando ese proceso. Entonces lo que estamos enfocando es un tema muy hacia adentro, hacia el negocio, para volverlo mucho más eficiente. La eficiencia siempre nos va a permitir, como dice el presidente Renting, viajar mucho más livianos. Y en ese viaje tan liviano, pues el crecimiento es mucho más ágil, simple, orgánico y saludable. Y también queremos explorar hacia afuera, hacia los clientes. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información. Tenemos una información que es supremamente útil para los clientes, para que ellos también tomen sus decisiones de cómo mejorar la forma como ellos hacen su logística de transporte y cómo empiezan a evolucionar también muchas empresas no tan grandes, porque nosotros tenemos negocios con empresas grandes del país, pero también con pequeñas, y cómo empezamos a dotarles también de esas posibilidades de ser eficientes también a través de herramientas para ellos. Entonces el enfoque está mucho a ser eficientes y productivos hacia adentro, pero también a ser eficientes y productivos hacia afuera, bajo implementación completa de metodologías de Lagos. Pues digamos que lo que hablamos ahorita, nosotros estrategia del lago de datos, Renting Colombia era una compañía netamente transaccional. Ya con lo que hemos trabajado con ustedes nos estamos volcando a ese tema de sea transaccional, pero también sea analítico, y empezar a meterle mucho más candela a este tema de inteligencia artificial para ser muy livianos y poder crecer de una forma mucho más simple. Y eso es a lo que le estamos apuntando. Y ahí hay muchos temas de vinculación de clientes, de identificación de cuál es ese cliente prospecto y a quién queremos tener y a quién no. También estamos yéndonos hacia, venga, nosotros tenemos negocios masivos, nos interesa tener a todos los clientes que tenemos hoy, o no me importa si el cliente A se me va y el cliente B lo tengo que fidelizar y quedarse. Y para eso también vemos un tema de modelamiento, ciencia de datos, analítica, inteligencia artificial metida para poder entender por qué se puede ir y por qué no. Queremos meternos mucho con el tema de un abastecimiento inteligente, y siempre cuando le pone esos apellidos de inteligente se mete en una camisa 11 varas, porque ¿qué es inteligente? Eso es demasiado subjetivo. Entonces ahí queremos meternos mucho en que el dato gobierne al negocio, ¿no? Y en ese sentido, que el dato gobierne al negocio, nosotros tenemos una estrategia de compañía gobernada por los datos. Y eso nos pone en un campo y en una vara demasiado alta para poder plantear, bueno, y esa compañía gobernada por los datos, ¿cómo debe ser? ¿Qué debe tener en cuenta? Y estos ejercicios de inteligencia artificial son netamente importantes para que eso se logre. Entonces, hacia allá es como el futuro que estamos previendo, Diego y Germán, en este ejercicio en Renting Colombia. Señor Germán Andrés, de su parte, luego de conocer a Renting, y lo último que ha pasado en el mundo financiero, más o menos por dónde va este año la cosa con inteligencia artificial, el tema de datos y de datos integrados a negocio en sector financiero, pegado al sector real o sector financiero, más o menos, ¿qué ve su merced de lo que hay que tomar en cuenta? Que se va a seguir consolidando. O sea, cada vez, o sea, si uno se pone a mirar, técnicas que eran exóticas hace 2 años ya están empezando a ser técnicas estables o estándar que se utilizan en los diferentes negocios. Entonces, lo que yo creo es que va a seguir es un proceso de consolidación de esas técnicas. Hay cosas que van a pasar de el estado del arte que tanto le gusta a nuestro equipo de data,
con los años van a empezar a pasar como a técnicas establecidas ya, andando para los negocios. Y sí estoy seguro que va a haber más cabida, ya la hay, pero a las técnicas actuales de temas alrededor de redes bayesianas y en general métodos probabilísticos gráficos. Yo creo que viene mucho del tema de modelos causales como complemento, no como un reemplazo a lo que hay, sino como complemento a lo que ya tenemos alrededor de redes neuronales o a técnicas clásicas. Creo que en eso vamos a estar entrando en el sector financiero y también pues, en otras industrias alrededor del mundo. Bueno, muy bien. Varios temas interesantes. Muy contento de estar trabajando con Renting, de haber encontrado esa compatibilidad en ADN con el equipo tuyo, Juan Sebastián. Y nada, esperando poder hacer muchas más cosas. Tenemos un roadmap que hemos construido juntos o definido juntos bien interesante. Y muy contentos de poder experimentar junto con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Súper bienvenidos para otro más que seguramente tenemos con paneles abiertos y por ahí nos estaremos viendo. Bueno. A ustedes muchas gracias y en realidad o sea, lo que hemos venido trabajando nos ha parecido con una calidad súper buena, con un juicio excelente, obviamente con todos los soles y bemoles que pueden existir porque es algo en lo que estamos experimentando y digamos que experimentando bajo lo que estamos hablando ahorita, también hay un tema de ajuste, refinación, mejoramiento. Entonces, digamos que no, súper contentos y digamos que aquí en esta compañía ya tenemos un campito cosechado que nos permite empezar a trabajar y evolucionar en los ejercicios. Entonces, no, supremamente contentos y muchas gracias por este espacio, que note la musiquita estuvo súper buena. Bueno, muy bien. Muchas gracias y nos vemos en el próximo AI Rock Show. Chao. Gracias, Juanse. Nos vemos. Gracias, chao. Chao, man.